Javier Cuadros Añasco, especialista en datos personales. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, partimos por el hecho de esta denuncia que hiciera el diario País de España, y tuve la oportunidad de conocerlo él mismo, y es impresionante eh, cómo dentro del SNAI y sobre todo dentro de las cárceles se había iniciado un proceso de toma de muestras de ADN para los reclusos. Claro, cuando sale esta noticia desde España y puntualmente de Diario El País, eh, a mí me dejó boquiabierto, porque no solamente es el hecho de crear una codificación genética de los reos, de los presos, pero a mí lo que me llama la atención es que en algún momento determinado ni siquiera se les avisó de qué se trataba. Ustedes son los especialistas, pero me gustaría comenzar primero describiendo de qué, o sea, en qué consiste este tema de la clasificación genética de los reos o de las personas privadas de libertad. Comenzamos, no sé, me parece con Nino. ¿Qué tal, Nino, si tú nos das apertura con tu opinión? Seguro, muy buenos días Enrique, Ramiro, Javier, qué gusto saludarlos. Realmente estoy también muy a la expectativa de lo que nos diga Javier, porque eh, realmente esta iniciativa, antes de entrar un poco en la discusión o en el Claro. señalamiento que hizo el país, Ujú. nace precisamente sobre la base, ¿sí?, de una serie de hechos, ¿sí?, de conocimiento público, entre ellos las supuestas muertes, ¿sí?, y reapariciones personales ampliamente cuestionados en el espectro, ¿sí?, de la delincuencia organizada. Ustedes recordarán, el mismo Leandro Norero en su momento, a nivel internacional, se había hecho pasar por muerto. Así es. Hoy, a partir de casos importantes como Metástasis y Purga, se habla de otro posible cabecilla que estaría o se habría hecho pasar por muerto y eventualmente a nivel internacional parecería estar vivo. Incluso es hoy público por el testimonio de este señor Marcelo Lazo, ¿sí?, que él Ujú. asegura a la persona a partir de unos tatuajes, me refiero a Norero, sin que los familiares, por ejemplo, hayan podido de alguna manera certificar aquello. Ese se entiende del contexto primigenio porque además en la violencia, en las masacres carcelarias, la costumbre fue el desmembramiento y la imposibilidad de Ujú. reconocer a las personas. Pero ahí, efectivamente, pues, y Javier nos lo va a exponer más a detalle, Claro. aquellos que han iniciado un repositorio de datos genéticos lo han hecho partiendo de un marco regulatorio estricto, ¿sí?, porque además, y de acuerdo a lo que nos han dicho públicamente, la idea de este banco no es solo tristemente reconocer descuartizados, Ujú. sino también la posibilidad mañana de cotejar en investigaciones rastros de ADN que puedan poner en tiempo y lugar a determinadas personas. Así es. Y ahí sí hay un conjunto, un cúmulo de normas en el Código Orgánico Integral Penal que tenemos que ver, como por ejemplo la afectación, las autorizaciones judiciales cuando existe afectación a terceros. ¿Y por qué lo digo esto? Más allá de que Javier nos lo Ujú. ahonde. Vamos a suponer, mañana yo tengo el patrón de un determinado rey. De lo muy poco, pues, que yo he podido revisar en tema de datos personales, caso concreto de la doctora Carissa Belli, que es un libro que recomiendo a la audiencia, se llama Private Power. Ella señala que uno de los graves problemas de los datos genéticos es que no solo comprometen a su titular, sino que también tienen el rastro genético de su grupo familiar. Entonces, ella nos plantea algunos problemas porque estas bases de datos, por ejemplo, no solo pueden ser aprovechadas en el plano investigativo, sino que también pueden servir mañana para tener situaciones de discrimen, por ejemplo, en la concesión, ¿no?, de seguros médicos a la población en general, porque hablamos que el patrón genético de una persona se replica en familiares, ¿sí? Entonces, sobre esa base, cuidado a título de pesquisa o a título de seguridad estatal, terminamos teniendo, ¿sí?, además con el historial triste que tiene el país en cuanto a filtración de datos personales, hemos visto escándalos a nivel de cuentas bancarias, información financiera. Cuidado, mañana estamos entregando el patrimonio genético de buena parte de la población, ¿sí?, sin las razones correctas, ¿no? Ya Javier nos va a especificar un poco más a partir del nuevo régimen
que entró en vigencia en materia de datos o las reformas necesarias para que esto cumpla su finalidad, ¿no? Perfecto, Nino. A ver, Javier, en todo caso, tú eres la persona, el experto, y bueno, vamos a profundizar porque a mí en lo particular sí me preocupó. Te digo, leí el reportaje entero del diario El País de España porque la denuncia nació allá. Y bueno, tú tienes más conocimiento de causa. Vamos con esa descripción, Javier. Bien, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial para todos los de Radio I-99, también para Nino. A ver, en efecto, para poder analizar esto hay que hacer una explicación básica de ciertos conceptos. El dato sensible, o sea, mejor dicho, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales contempla la genética como un dato sensible, es decir, un dato personal sensible. ¿Por qué lo cataloga como sensible? Porque el contenido que tiene ese dato pues, puede producir una afectación. Me refiero al uso no autorizado o al mal uso de ese dato, puede causar una afectación al titular y sobre todo a terceros, como bien lo apuntó Nino, es decir, a los familiares. De acuerdo a la propia ley, el tratamiento, o sea, el manejo, recopilación, guardado, etcétera, de los datos genéticos, per se, datos sensibles, está totalmente prohibido. Así lo determina el artículo 26 de la ley. Solamente hay 5 casos específicos en los cuales se puede hacer uso del manejo de los datos sensibles, entre los cuales el que más se destaca, y es lo que justamente ha salido pues, a objeto de debate, es el consentimiento del titular. O sea, el titular del dato genético tiene que otorgar su consentimiento expreso, voluntario, de que se está manejando su dato Uh genético -huh. como tal. Pero no solamente basta el consentimiento, también es obligatorio por parte de la persona que está efectuando la recopilación del dato sensible en informarle para qué se le va a realizar Claro. ese tipo de tratamiento. Es decir, tiene que haber una información explícita sobre qué va a pasar con ese dato genético, dónde se lo va a guardar, para qué fin se lo va a utilizar, qué derechos tiene el titular para poder, o sea, para poder conocer o si necesita saber algo al respecto de sus datos genéticos, tienen que informarle Uh -huh. sobre eso y sobre todo tienen que ser transparentes, o sea, transparentar el tratamiento de esos datos genéticos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la parte grave aquí en el caso puntual? Que primero, la noticia sale no de un medio nacional, sino Ah, internacional, o sea, un diario en exacto. España, Uh -huh. en la cual se comunicó producto de una constatación que hizo un equipo periodístico. Entonces salta la alarma y ahora sí el gobierno tuvo que dar una explicación. Y la hipótesis que ellos manejan es que lo están utilizando para efectos, supuestamente, de poder, en caso de que existan muertes violentas, identificar Uh -huh. la identidad de la persona que ha sido asesinada. Lo cual, obviamente, la justificación en un principio podría ser válida. Sin Yes. embargo, ¿cuál es el problema? El problema, bueno, hay muchos problemas. Primero, ¿cómo en efecto sabemos que esa es la finalidad que está Uh -huh. realizando el gobierno? Porque cabe recordar que en la actualidad no tenemos todavía la Autoridad de Protección de Datos Personales. La ley entró en vigencia en el 2021, dio 2 años de prórroga para que todas las empresas, organizaciones, tanto públicas o privadas, se pongan al día con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Eso ya venció en mayo del 2023 y se supone que ya debió haberse escogido al superintendente. Así Sin es. embargo, por el tema político, que todos sabemos, la muerte cruzada, las elecciones y todo, bueno, en parte se puede entender que obviamente la prioridad del nuevo gobierno no era esto, pero aún no contamos con la autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hubiésemos tenido en este momento ya el superintendente, pues seguramente ya hubiera pedido información al gobierno, ya hubiera Entiendo. enviado un equipo de investigación para que en efecto constate que esos datos genéticos lo están utilizando para ese fin. Pero no solamente basta eso, hay otro problema. Y es que cómo el gobierno asegura que esos datos no pueden ser objeto de un Mal acceso utilizado. no autorizado. Claro, Llámese vulgarmente un hackeo. claro que sí. O sea, ¿cómo sabemos eso? Uh -huh. Porque la ley también obliga a las organizaciones públicas o privadas a establecer un régimen de seguridad informático para poder garantizar que esos datos, o al menos se tenga digamos, un resguardo suficiente para que esa información no pueda ser, digamos, adulterada o accedida por cualquier persona. Y en caso de que sea así,
que el responsable del tratamiento, en este caso el gobierno, tenga el protocolo correspondiente para notificar esas vulneraciones de seguridad, lo cual, pues penosamente tengo que decirlo, y ya lo dijo también Nino, que Ecuador no tiene un buen récord en ese sentido. O sea, hemos sufrido filtraciones de datos bancarios, datos de salud, inclusive datos de clientes en empresas comunes, como ya lo sabemos, CNT, también pasó en otros bancos. Entonces Ecuador no tiene un buen historial en ese sentido. Y peor aún que no tenemos todavía una entidad que regula esa situación. Ujú. Entonces, por eso digo, puede ser que la finalidad del gobierno, o sea, se encuentre, digamos, explicada, pero no lo está justificando conforme a la ley. De acuerdo, Javier. Incluso puede haber hasta suplantación de identidades. Pero le doy paso en estos momentos a Ramiro, pues él tiene mucho más preguntas profundas e inquietantes sobre este tema. Ramiro, por favor. Nino, ¿cómo va, Javier? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, Buenos días. Nino, vamos, pongámoslos a la inversa. Y no es que todo lo que se presente en Netflix valga la pena, pero sí hay cosas interesantes. Y me recuerdo haber visto una serie que se llamaba El ADN del delito. Y era justamente a la inversa, que iban recuperando y recopilando el ADN que se dejaba en determinadas escenas del crimen, ya en restos balísticos, en botellas, en todo lo que sea, y se iba haciendo un banco de datos NN. Y resulta que cuando atrapaban a algún delincuente, iban cotejando ese ADN, porque ya ese delincuente o presunto delincuente estaba detenido, y lo iban empatando con el ADN de determinadas escenas del crimen. Puesto a la inversa, le pregunto primero al abogado penalista Nino Casanello, me diga, ¿esto sí sería factible, sí sería legal? Desde luego, por el texto en el que yo estoy tomando la muestra es en una escena del crimen. Entonces, y luego con el cotejamiento, y ahí es donde viene la segunda parte, tal vez voluntario o a través de una tercera fuente a la que he podido acceder con ADN similar, ¿sí? Legalmente obtenida, y aquí viene la clave en materia penal, hago match, entonces voy a poder tener un indicio conducente a un procesamiento. Pero eso es diferente a lograr el indicio sin el consentimiento pleno, como lo señalaba Javier, armar una base de datos y ahí sí, tomando el tema hollywoodesco de CSI, colocar la muestra, cotejarlo contra el sistema y decir, así, es tal persona. Porque si vamos a eso, todas las normas de procesamiento en materia penal exigen lograr el convencimiento, no solo evitando prueba única y sobre todo evitando prueba ilegalmente obtenida. Entonces, si mañana la persona, como puede pasar en una versión, se niega a rendir su testimonio, se niega a proporcionar tejido o una muestra de ADN, justamente porque esto podría incriminarlo, ¿sí? Ese es su derecho constitucional y nuestro Código Orgánico Integral Penal obliga a la Fiscalía a buscar otros elementos para su procesamiento. Entonces, lo que vamos a tener, sí, es a lo mejor macheos, pero bateados de pleno derecho en materia constitucional por la ilicitud en la obtención de la prueba. Entonces, construir la base de datos a partir de escenas del crimen y luego cotejarlos como indicio es válido. Tomar la muestra sin el consentimiento de la persona, eso sí es absolutamente, por lo menos a la luz de nuestro ordenamiento, ilegal. Y tal vez aquí lo que requerimos es, por más que es una norma bastante novedosa, una reforma inmediata en el sentido de dar una excepción a la posibilidad de extraer el tejido cuando, por ejemplo, alguien esté privado de libertad, pero muy probablemente inmediatamente tengamos algún tipo de... Ahora vamos con Javier. Javier, a ver, a mí me enseñaron en la universidad a precautelar el bien jurídico superior. El bien jurídico superior que se está tratando de precautelar es la seguridad de un Estado, es la libre convivencia con gente decente. Y resulta que quien ya cae en manos de la justicia, rompiéndose la presunción de inocencia que nos consagra a todas por una acción fiscal,
resulta que ya ese derecho que tienes termina siendo de menor calidad por sobre el derecho social de todos a vivir con una información adecuada y tener al delincuente en la cárcel y no al delincuente en las calles. Haciéndote este razonamiento de priorización de derechos, ¿no te parece que es un acto de elemental aplicación el que se pueda pedir, incluso sin la autorización del reo, del delincuente, esta información, socavo de que interés jurídico superior tutelado es la seguridad, digamos, y pongámonos exagerados en algún momento, la seguridad nacional o la seguridad social? Bueno, en efecto, obviamente haciendo digamos, una ponderación, o sea, un equilibrio entre los dos intereses, en efecto, el gobierno en este caso lo puede hacer. Y de hecho, yo lo manifesté así. O sea, es posible que el gobierno tenga una explicación razonable de por qué está haciendo este tipo, creando este tipo de base genética de los privados de libertad. Pero hay algo que también hay que aclarar. Lo que pasa es que, si bien es cierto, podemos en algunos casos tratar de obviar el tema del consentimiento, porque hay que ser realista. Si se le pregunta al privado, le digo, ¿puedo tomar tu saliva? ¿Puedo? No, pues lo más probable es que se va a negar. O sea, es algo que, eso digamos, es comprensible. Pero una cosa es obtener el consentimiento expreso, voluntario, etcétera. Otra cosa es ya informarle sobre qué es lo que se va a realizar con ese perfil genético como tal. No es lo mismo. O sea, una cosa es pedir autorización y otra cosa es informarle. Déjame En informarle. Déjame Sí. detenerlos a los dos ahí en su exposición y voy a poner algo y les invoco su capacidad de síntesis a cada uno. Mira, cuando tú viajas a países en el primer mundo, no hay el ADN, pero por ejemplo hay la lectura facial. Y en aeropuertos del mundo, tú sin que te des cuenta, te están haciendo todo un escaneo de tu rostro y saben quién es. Antes fue en la banda de los pasaportes que estaba toda la información que podías tener. Hoy la tienes en tu cédula toda la información. Podemos de alguna manera limitar el derecho a tener esta información necesaria para prevenir algún tipo de delitos, ¿ya? Y por sobre la seguridad de los estados, que invocar el derecho individual a no darlo y por el miedo a que ésta se filtre. Si no, mírelo al señor Assange, mire a lo que ha sucedido. Pero si son los miedos los que nos van a limitar el ejercicio del desarrollo y el manejo de la información, por mal camino vamos. Primero Javier y después Nino. A ver, en el ejemplo que usted citó, yo lo conozco y de hecho, cuando uno va viajando en aeropuertos, uno sí puede chequear en la página web del aeropuerto o de la aerolínea, como sea, que ellos tienen una sección que se dice política de privacidad, que a lo mejor uno le pasa desapercibido, como se dice vulgarmente, a veces uno no le para bola. Pero en esa política como tal, uno observa y sí manifiesta que la aerolínea, el aeropuerto, tienen la potestad de estar grabando, te estamos haciendo esto, y si tú necesitas algún tipo de información, quieres saber para qué se está utilizando el escaneo de tu rostro, la información o cualquier otro tipo de información personal, puedes enviar un correo a este lugar o ingresar un escrito en tal departamento. O sea, eso es lo que sí existe. Claro, y Como no te digo, embarcan en la volviendo al tema. aerolínea, nada más. Claro, pero lo que pasa es que, por eso digo, nadie para bola a las políticas que están en la página web, o a veces hasta inclusive se nos pasa desapercibido que están en los letreros que dice cualquier información a este código QR. Nadie le para bola, pero el punto es que sí está. O sea, en ese aspecto, la aerolínea cumple con la obligación de informar. Esa es la situación como tal. Y por eso yo decía en el otro caso, que la cuestión es comprensible por el tema de la inseguridad que se haga ese tipo de recopilación de datos genéticos, obviamente. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo se puede saber si es que en efecto el gobierno o el SNAI, para ser más específico, está utilizando esos datos sensibles para esa finalidad? Para eso justamente es el tema de la información, para que se transparente de qué se está efectuando el tratamiento. Y obviamente, si es que el titular quiere conocer de qué se está tratando esa información, lo puede hacer con estos canales que el mismo SNAI o el gobierno lo está implementando. Obviamente, ya el consentimiento quedó por un lado en segundo plano, pero al menos se le está informando o se está transparentando
de lo que se está tratando esa información. Y le dice, estamos tomando tu saliva por esta situación y estamos justificando todo esto porque de acuerdo a las estadísticas ha habido esto y tal cual. Entonces ya obviamente el titular quedará en la opción si es que quiere al momento de iniciar un reclamo o simplemente ya queda satisfecho con saber qué se está haciendo con su información. Pero no tenemos eso. Y como no hay una autoridad que supervise este tipo de actividades, entonces estamos a la deriva. No sabemos si el gobierno lo va a utilizar para esa finalidad, que suena espectacular. Démosle chance a Dino que responda también, porque les pedí la invocación. Ya se fue Nino. Entonces, bueno, ya lo dejamos ir a Nino. Solamente saludamos, buenos días, ya volvemos y está Andrea González con una pregunta final antes de ir al corte. Por favor, Andrea. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Te tengo una pregunta. En este nuevo manejo de datos que también se hace a nivel de las cámaras de las ciudades, donde el reconocimiento facial viene a ser parte también del control de la seguridad, ¿qué tan, valga la redundancia, seguros estamos los ciudadanos de que esos datos no sean utilizados como en casos que ya hemos visto que está involucrado incluso el 911 en dar datos de dónde está ubicada una persona? Insisto, yo he analizado mucho las políticas de las entidades públicas, especialmente en la ciudad de Guayaquil, tanto del municipio como el gobierno. Y debo decir lastimosamente que no se está cumpliendo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que recalco, ya entró en vigencia hace 2 años. O sea, no es que fue recién hace unos meses atrás, ¿no? Hace 2 años ya entró en vigencia. Entonces, o sea, la grabación está justificada, porque lo hacen por temas de seguridad. Claro. Eso sí, ya lo entendemos, pero yo como sé, o sea, primero, como ciudadano, si yo quisiera, por ejemplo, acceder a la grabación en la cual yo estuve caminando por 9 de octubre y Quito, porque sufrí un robo, ¿dónde puedo dirigir esa petición? No lo hay. ¿Cómo sé que esa grabación está en una base de datos segura si tampoco me lo informo? Tercero, ¿cómo sé que esa grabación si se eliminó porque ya no es necesaria o está ahí guardada en la eternidad? 4, ¿cómo sé que esa información que están utilizando en mi rostro no la están utilizando por otras finalidades que desconozco? Como hemos visto que pasa todo el tiempo en este país. Porque, bueno, si no hubiese un precedente sería paranoia. Pero en el caso de Ecuador ya hemos visto cómo incluso los grupos delincuenciales organizados han utilizado información de cosas tan seguras como el 911 para saber dónde están ciudadanos e incluso personas en el poder para saber actividades de sus enemigos políticos, como la persecución como tal. Claro, es que tampoco hay garantía. Y pongamos un ejemplo un poco más sencillo, real y no tan viejo. Por ejemplo, mira lo que pasó con el caso de la aerovía, de las personas que estaban teniendo las relaciones sexuales. Si se dan cuenta, la filtración del video no es de un celular, es del video íntegro del sistema. Así es decir, es tan grave el tema que se filtró el video de la propia cámara de seguridad de la empresa. O sea, no es que alguien lo grabó del celular, el video, y lo filtró en redes sociales. O sea, el video sale del sistema de seguridad de la aerovía. Del sistema, exactamente. Entonces, si estamos así, ¿cómo es posible que se haya filtrado ese video como tal, así tan sencillo? Y lo que es peor, no ha existido hasta la fecha una respuesta de cuáles son los responsables directos sobre esta situación. Así es. Y vemos aquí que la filtración es facilita de conseguir. O sea, ¿quién quita que alguien del municipio, del gobierno, etcétera, tome esa grabación y ya lo filtre en redes sociales? Así es, Javier. Y por cuestión de tiempo vamos a tener que cerrar, pero yo sí te quiero invitar para hablar del tema. A mí como guayaquileña me preocupa realmente eso. Justamente queremos espacios más seguros y las cámaras y las tecnologías deben ser para eso, pero ¿qué tanto se protege? ¿Quiénes están detrás de esas pantallas? Somos un país que tiene que tener muchísimo cuidado con que esos contratos sean a personas que no tengan un récord histórico político o algún interés en ellos. Te agradezco, Javier, y espero tenerte una próxima ocasión aquí en la radio. En Gracias. Diálogo. Encantado. Gracias. Tenga un buen día. Un café, ¿ah? Claro que sí, es buenísimo el café, comprobado. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Espérese un momento. Voy a marcar el 099.